Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermana en Cristo, Mercy Barrios, desde el país de Guatemala. Es un privilegio poder saludarle a ustedes y a nuestros amigos oyentes de este grupo, como de distintas plataformas donde nos están sintonizando. Es un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes, deseando que la bendición del Señor esté derramada en sus hogares. Mis amados hermanos, hoy pues tenemos el hermoso privilegio de poder compartir una porción más de la palabra de nuestro Dios. Pero antes de que entremos al desarrollo de este tema, le invito a que podamos elevar una oración y pedirle al Padre Eterno su dirección. Excelentísimo y bondadoso Padre, en esta hermosa hora nos acercamos al trono de tu gracia en el nombre de Cristo Jesús, reconociéndote como nuestro único y suficiente Salvador y Redentor. Agradecidos, Señor, por ser tus hijos, por ser llamados tus hijos. Agradecidos porque hemos hallado gracia delante de tus ojos y que por gracia somos salvos. Gracias porque hoy nos concedes el privilegio de poder despertar, de poder levantarnos, Señor, y poder disfrutar de tu amor, de tu grandeza, de tu misericordia. Y en este hermoso momento, Señor, queremos rogarte la unción de tu Santo Espíritu, la dirección, Señor, para poder expresar tu palabra, para poderla compartir, especialmente esta sierva tuya, Señor, que te clama, que me uses únicamente como un portavoz, Señor, y que ese mensaje pueda ser de edificación a tus hijos, receptores que estarán atentos a escuchar tu palabra, Señor, y así pueda ser de bendición y edificación a sus vidas como lo ha sido para mí. Poder entender y comprender este punto precioso sobre ese sacrificio grande en la cruz del Calvario. Así es de que te rogamos que seas con nosotros en este pequeño momento de reflexión, Señor, y que así, Señor amado, podamos salir edificados y poder poner en el terreno de la práctica estos sabios consejos de tu palabra. En el nombre precioso de Jesús, tu Hijo, te lo suplicamos y te lo agradecemos para la honra y la gloria de tu nombre. Amén. Bien, mis amados hermanos, estamos con la temática de primera carta a los Corintios, la epístola que revela el carácter personal de Pablo. Estamos en la primera semana. El subtema es la división de la iglesia, ¿verdad? Pero nuestro tema principal para hoy se titula Primera solución, la cruz. Primera solución, la cruz. Ese es nuestro tema en el cual nos vamos a enfocar para poder tratar, ¿verdad?, qué tan importante ha sido ese sacrificio precioso de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, la cual nos viene a unificar para poder ser un solo pueblo, para poder ser sus hijos reconocidos. Y nuestro texto base para este tema, esta reflexión, lo encontramos en primera carta a los Corintios capítulo 1, sus versículos 17 al 25, el cual no vamos a leer del todo, ¿verdad? Porque pues nos tomaría algo de tiempo, pero en su tiempo usted lo podrá leer, mis amados hermanos, les invito a que lo puedan leer en casa. Entonces, vamos a tratar sobre ese tema, ¿verdad? Y pues como les decía que nuestro subtema es la división de la iglesia, un tema tan delicado de tratar, ¿verdad? Porque pues hoy estamos viviendo tiempos difíciles como en aquel tiempo que lo estuvo Pablo, ¿verdad? En los Corintios, allá en Corinto, ¿verdad? Estuvo también esta situación tan difícil que Pablo la trató, ¿verdad?, con toda su iglesia, y hoy igual nos llama a la reflexión, que podamos meditar en nuestros caminos, ¿verdad?, y podamos ver lo importante es de la unidad a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, entrando ya en nuestro desarrollo, según el contexto histórico bíblico, la iglesia en Corinto dice que era una comunidad vibrante, pero profundamente dividida. En medio de su crecimiento espiritual habían surgido partidos y rivalidades. Unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos, y otros de Cefas.
e incluso algunos de Cristo. Lo podemos ver en primera carta a los Corintios 1:12. Esas divisiones no eran simples diferencias de opinión, sino fracturas fuertes en la comunión del cuerpo de Cristo. La iglesia estaba dejándose llevar por la sabiduría humana, por el orgullo espiritual y las preferencias personales. Lamentablemente siempre se da esto en el hombre carnal. Pablo el apóstol, al enterarse de esta situación, no propone estrategias humanas para restaurar la unidad. En cambio, presenta una solución excelente, ¿verdad? Una primera y fundamental respuesta: la cruz de Cristo. En la cruz todas las diferencias se disuelven. En la cruz nadie puede gloriarse. En la cruz todos somos uno en Cristo, porque por gracia hemos sido salvos, ¿verdad? Aquí en esta tierra nadie puede decir yo tengo menos pecado que fulano, porque todos somos pecadores y eso lo reconocemos, ¿verdad? Que todos los pecados son iguales, ¿verdad? No hay unos más blancos que otros, no. Con tan simplemente una mentira blanca que nosotros digamos, ¿verdad? Insignificante, quizás estamos pecando gravemente. Con una crítica, juzgando a los demás, hiriendo a los demás, estamos en pecado, hermanos. Entonces, pues que el Señor nos ayude para poder comprender la importancia de la cruz, que es la que nos ha venido, ¿verdad? A través de ella nuestro Señor Jesucristo a restaurar a cada uno de nosotros, a hacernos salvos por gracia, ¿verdad? Y a sacarnos de ese lodo cenagoso. Y no solo a nosotros, sino y quiere más, ¿verdad? A los demás, porque Él murió por todo el mundo. Dice que ha dado a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por todos, por todo el mundo. Nuestro Padre Celestial se ha compadecido de toda la humanidad y no hay nadie mejor que nadie, hermanos. Todos somos iguales ante Él. Entonces el propósito de este mensaje es recordar que en la cruz de Cristo se destruye ese orgullo y ahí se revela el amor de Dios y se restaura esa verdadera unidad que es dentro de la iglesia. Eso es lo que vamos a ver, hermanos. Como primer punto vamos a ver que la cruz es la misión fundamental del predicador. Hoy vemos, ¿verdad?, tantas fábulas en el predicador al frente y no se enfoca en realidad en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en el amor de nuestro Señor, ¿verdad?, que nos mostró a través de esa cruz del Calvario, esa cruz tan atroz, ¿verdad? Pero ese es el primer punto, que la cruz es la misión fundamental del predicador, ¿verdad? Según lo podemos ver en primera carta a los Corintios, que es nuestro texto base, en el verso 17. Entonces, Pablo declara que no fue enviado a bautizar ni a impresionar con elocuencia, sino a predicar la cruz de Cristo. Veámoslo. Dice el verso 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces ese es el primer punto, ¿verdad?, que nos expone aquí Pablo. Pablo declara que no fue enviado a bautizar, ni a impresionar con elocuencia de palabras, sino a predicar la cruz de Cristo, a predicar del amor de Cristo, ¿verdad?, a través de esa cruz. La prioridad no es el estilo, sino el mensaje. Y esto, como predicadores de la palabra de nuestro Dios, tenemos que resaltar y darle siempre el honor a nuestro Señor Jesucristo, que ha venido a morir en la cruz del Calvario, ¿verdad? A darle prioridad a esa muerte de nuestro Señor Jesucristo, a ese amor, podríamos decir, ese amor, porque fue una muestra de amor que nosotros no hubiéramos sido capaces de soportar ese estilo, ¿verdad?, de amor, ese amor tan grande que nuestro Señor Jesucristo nos mostró. Entonces, tenemos que tener ese cuidado de
darle la gloria a nuestro Dios a través de ese mensaje que nos corresponde hablar a las demás personas. Que no nos tratemos de impresionar por la elocuencia de palabras, ¿verdad? Sino que al contrario, podamos nosotros llevar únicamente ese mensaje de amor. La iglesia se divide cuando el púlpito pierde de vista el amor de nuestro Señor Jesucristo a través de la cruz. La iglesia se divide, ¿por qué? Porque muchas veces, como les decía, hay fábulas, hay elocuencias, queremos nosotros impresionar, que el hombre quiere impresionar, y no es esa la idea, ¿verdad? Sino que de poder transmitir el mensaje de amor. Entonces, todo ministerio, toda enseñanza que realicemos dentro de la iglesia, todo servicio que prestemos en la iglesia, debe de apuntar al Cristo crucificado. Todo lo que hagamos en nuestra iglesia, ¿verdad? Todo puede ser para honra y gloria de Dios, porque somos servidores de Él. Punto número 2, la cruz puede privarse de su poder. Cuando la predicación se adorna más de lo necesario o se enfoca en la sabiduría humana, la cruz dice que se ve vacía de ese contenido que es el amor de nuestro Dios, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando predicamos y le ponemos tanto adorno, nos estamos enfocando más en la sabiduría humana, más que en el amor de Cristo Jesús. Entonces queda vacía, ¿verdad? Queda vacío ese tema prácticamente. Una iglesia que busca entretenimiento en lugar de arrepentimiento pierde esa esencia del poder de Dios, del amor de Dios en la cruz del Calvario. Hoy el ser humano busca solo entretenimiento, ¿verdad? Escuchar sueños, chistes que los hagan reír. Hoy es tan difícil escuchar la sana doctrina que nos venga a reconstruir, que nos venga a remodelar en nuestras acciones, en nuestras actitudes, ¿verdad? Eso es lo que busca hoy muchos seres humanos, muchos cristianos. Pero debemos de permitir que la palabra de Dios transforme nuestra vida, porque Él siempre nos habla con amor, ¿verdad? Y eso es lo que nuestro mensaje debe de ser, ¿verdad? Transformador, que llegue a fortalecer también las almas, que llegue a animarnos, que llegue a unificar a la iglesia. Así debe de ser el mensaje. No basta con solo mencionar la cruz, hay que vivirla, predicarla con convicción. Gracias a hablar del amor de Dios y todo, y ese sacrificio tan grande que Él hizo en la cruz del Calvario, muchas veces se nos hace fácil, pero ¿qué tanto la estamos viviendo? ¿Qué tanto estamos nosotros demostrando ese amor hacia nuestro prójimo? ¿Verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo nos vino a ejemplificar, ¿verdad? Todo lo que es el amor. Y Él vino a unificar, mas no vino a dividir, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que tratar de hacer, porque somos tan rígidos, ¿verdad? En veces también damos los temas tratando de que el ser humano se ajuste a reglas humanas antes que se revista de amor y de misericordia hacia su prójimo. Entonces, tenemos que vivir ese amor que Cristo nos vino a inculcar, a enseñar a través de esa cruz del Calvario, ¿verdad? Punto número 3. La cruz es el poder de Dios. Para el mundo el mensaje del Calvario quizás es locura. Hablar de la cruz, incluso muchos tienen temor a hablar de la cruz y dicen, ay no, yo no quiero ni saber de eso de la cruz, ¿verdad? Les da miedo ver una cruz, pero en esa cruz fue donde nosotros fuimos redimidos, ¿verdad? Entonces para el mundo es locura cuando hablamos de ese mensaje de amor. Para el creyente es el poder que transforma nuestra vida. Sin ese
Sin ese sacrificio, ¿cómo sería nuestra vida, amados hermanos? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué hubiera pasado con nosotros, los gentiles? Pero más sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos ha dado esa oportunidad de ser injertados a su pueblo, ser parte de esa salvación, de esa vida eterna. Y no solo ser parte, ¿verdad? Sino que también poder ser el reflejo de Cristo aquí en esta tierra. Entonces, ese mensaje de amor es el que transforma nuestra vida. Lo que parece débil ante los ojos del hombre es la manifestación del poder divino. El creyente no se avergüenza de la cruz, porque en ella encontró salvación y vida nueva, como vida eterna, hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, que el poder de Dios, ¿verdad? A través del amor de nuestro Señor Jesucristo, que viene a ser transformador para nuestra vida. Punto número 4. La cruz destruye la sabiduría humana. Dios confunde al sabio, al entendido y al filósofo mediante la simplicidad del Evangelio, ¿verdad? Hoy pues el ser humano se cree ser el sabio, el conocerlo, el sabedor, todo lo conoce, todo lo sabe y para él pues no hay nadie más, ¿verdad? Pero cuando vemos la cruz del Calvario, entonces se derriba toda esa sabiduría humana. Cuando nosotros somos humildes y reconocemos que de Él viene toda sabiduría, nosotros no somos nadie, ¿verdad? Entonces Dios confunde esa sabiduría humana. La cruz humilla el orgullo intelectual y muestra que nadie puede salvarse a sí mismo. Para el que reconoce, ¿verdad?, que dependemos de nuestro Dios, que gracias a ese sacrificio nosotros podemos recibir esa sabiduría de lo alto. Pero para el que no lo entiende y tiene orgullo humano, piensa que por sus propias capacidades sabe todo, ¿verdad? Mas sin embargo, nosotros tenemos que ir entendiendo y comprendiendo que todo viene de Dios, toda sabiduría. Y todo lo que realizamos en esta tierra no es porque nosotros lo sabemos, sino que todo pasa y todo lo permite Dios por su divina voluntad. Entonces, cuando la iglesia se apoya más en estrategias humanas que en el poder de Dios, pierde su esencia, ¿verdad? Tenemos que enfocarnos más en el amor de nuestro Dios, ser más humildes cada día, compartir su palabra con mucho amor y con mucha humildad, sin sentirnos mejor que nadie, hermanos. Punto número 5. La cruz es la sabiduría y el poder de Dios para los que creen. El mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, sino que Dios decidió salvar por medio de esa supuestamente locura, ¿verdad?, entre comillas, de la predicación, ¿verdad? Entonces, todo lo que hoy vemos, esa sabiduría que hay, es porque Dios lo ha permitido. Y lo que el mundo desprecia, Dios lo usa para manifestar su gloria. No se trata de entenderlo todo, sino de creer en el poder de la cruz, ¿verdad? Entonces, como les decía, ante todo la humildad en nuestra vida, hermanas y hermanos, de poder expandir ese evangelio con todo el amor, sabiendo que esa sabiduría viene de lo alto. Punto número 6. La cruz responde a la búsqueda del hombre. Los judíos pedían señales, los griegos buscaban sabiduría, pero Dios ofrece a Cristo, al Cristo crucificado, ¿verdad? En la cruz se encuentran todas las respuestas del alma humana. Ahí podemos llegar nosotros ante nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que a través de su amor Él nos va a mostrar ese perdón, vamos a encontrar esa sabiduría, vamos a encontrar ese sentido para nuestra vida. Ahí es donde vamos a encontrar, ¿verdad?, el propósito de nuestra vida, que hemos venido a este mundo no porque sí, sino porque ha sido la voluntad de Dios y todos tenemos un propósito en este mundo. Es por eso que debemos saber vivir nuestra vida
¿verdad? Dándole la honra y la gloria a Él y pidiéndole al Señor que nos ilumine, nos dé la capacidad de comprender y entender qué es lo que quiere Él de nosotros, ¿verdad? ¿En qué área de nuestra vida espiritual nosotros podemos trabajar para darle la honra y la gloria a Él? Entonces, lo importante es buscar la sabiduría a través de nuestro Señor. Punto número 7. La cruz demuestra que las cosas de Dios son más sabias y más fuertes que la de los hombres. La debilidad de Dios supera la fuerza del hombre. Supuestamente debilidad de Dios, ¿verdad? La debilidad de Dios supera la fuerza del hombre y su locura es más sabia que toda filosofía. A través de la cruz, nuestro Señor Jesucristo nos muestra, ¿verdad?, que dependemos de Él y somos fuertes en Él y que en Él encontramos todas las cosas, hermanos. Dios muestra su gloria en lo que el mundo desprecia, ¿verdad? Quizás el ser humano hoy desprecia esa sabiduría que Dios nos muestra a través de su palabra. Hoy el hombre no quiere saber de Dios y no sabe de lo que se pierde. Entonces, hoy podemos ver que muchas iglesias también están divididas porque el ser humano en su propia sabiduría quiere exponer su palabra, quiere imponer reglas, mas sin embargo, hermanos, nuestro Dios nos habla al corazón. Cuando dejamos que Él nos ilumine, entendemos y comprendemos la importancia de que el pueblo de Dios debe estar unido. La iglesia unida en Cristo refleja el carácter humilde y poderoso de Cristo. Es ahí donde se manifiesta, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Si somos de las personas de que no soportamos alguna aflicción, alguna prueba, podríamos decir, una prueba, porque son pruebas las que recibimos dentro del pueblo de Dios, y luego lo que hacemos es dividirnos o hacer nuestros propios grupos, estamos demostrando la debilidad que hay en nosotros todavía, la carnalidad, la falta de madurez espiritual que puede haber en nosotros. Pero cuando nosotros nos acercamos con todo el corazón a nuestro Dios, no estamos, cuando el centro de nuestra vista es Cristo, ¿verdad? No nos distraemos por todo lo que pueda pasar a nuestro alrededor y estamos arraigados en Cristo, que eso no nos mueve, estamos firmes y no nos mueve nada ni nadie de lo que pueda pasar a nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces, la iglesia debe estar unida para poder reflejar ese carácter humilde, ese amor de Dios, ese amor de Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, la división en la iglesia surge cuando se quita la mirada en ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo a través de la cruz. En esa cruz es donde vemos el punto donde todos somos iguales, pecadores, perdonados por gracia. Ahí no hay títulos, colores, ni preferencias, solo hay un Salvador que murió y resucitó para reconciliarnos con Dios y entre nosotros mismos como comunidad cristiana. La primera solución a la división, ¿verdad?, no es el diálogo, la estructura ni el liderazgo humano, es Cristo Jesús a través de su muerte en la cruz. Solo cuando volvemos nuestra mirada a ese Calvario podemos vivir en verdad y verdaderamente unidos en amor como cristianos. La cruz, aunque para el mundo quizás es locura, para nosotros los creyentes es el poder de Dios que une, sana y restaura, hermanos. Así de que meditemos en estos puntos importantes. Cristo no vino a dividir, sino vino a unificar. Jesús mismo oró al Padre pidiendo unidad para sus seguidores. Y eso lo podemos ver en Juan 17:21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí
y yo en ti. Esa verdadera señal de que somos discípulos de Cristo no son las palabras elocuentes que decimos, no es nuestro saco, nuestro vestuario elegante, ni las diferencias doctrinales, ¿verdad? Sino el amor que nos une. En Juan capítulo 13, su verso 35 decía nuestro Señor: en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Cuando Cristo reina en el corazón, desaparecen los bandos y se levanta una sola bandera, ¿verdad? A través de Cristo Jesús. En su iglesia, en su pueblo, nos demostramos ese amor, no porque seamos perfectos, porque somos seres imperfectos, pero cuando estamos llenos de ese amor, nuestra mirada no está en el error de nuestro hermano, sino está en la compasión, el amor y la misericordia para él. Entonces, cuando nuestros ojos están puestos en ese amor de nuestro Señor Jesucristo, el orgullo termina, ¿verdad? El orgullo humano se destruye. ¿Por qué? Porque sabemos que todos hemos sido perdonados por gracia, porque todos somos pecadores. El problema de las divisiones suele tener sus raíces en el orgullo, sentirnos mejor que otros, o estar buscando reconocimientos o poder, ¿verdad? Por querer tener un puesto. Pero la cruz nos recuerda, o la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz nos recuerda que nada ni nadie tiene mérito propio. Todos hemos sido salvos por gracia, hermanos. Efesios 2:8 lo dice al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo muestra que la sabiduría del mundo, o sea, razonamientos humanos, ideologías, ego, no puede unir, sino solo la sabiduría divina que viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Primera carta a los Corintios 1:18 dice: la palabra de la cruz es locura, ¿verdad? Para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, dice que es poder de Dios. Porque gracias a ese sacrificio precioso, lo cual valoramos mucho, ¿verdad? Y debemos de mantenerlo en nuestra mente. Nosotros hemos logrado esa salvación ya. Podemos decir que somos salvos, porque le reconocemos en todos nuestros caminos. Cristo rompió toda barrera, hermanos. Cristo rompió toda barrera cuando nos reconcilió a través de la cruz del Calvario. En Efesios 2:14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, dice, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, ¿verdad? O sea que nosotros también somos parte de ese pueblo de nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo no solo reconcilió al hombre con Dios, sino también al hombre con su prójimo, ¿verdad? Por eso de que debemos de ser reconciliados, debemos de estar unificados unos con otros, con nuestros hermanos en la iglesia. En la cruz Cristo eliminó las enemistades, los prejuicios y las divisiones raciales, sociales y religiosas. La cruz no resta, hermanos. Ese sacrificio que Cristo vino a hacer no es para restar, sino para sumar. No nos vino a separar, sino al contrario, nos une, ¿verdad? Porque Él ahí nos mostró que todos somos igual. Nadie es mejor que nadie, ¿verdad? Por eso no podemos discriminar a nadie. Aunque quizás haya cometido pecado, quizás haya fallado a nuestro Dios, nosotros no somos nadie para hacerles justicia y discriminarlo y dejar a nuestro prójimo por un lado, despreciarlo, mirarlo de lejos, no, sino que somos llamados para poder atraerlos nuevamente al camino y que ellos puedan ser reconciliados en Cristo Jesús. En una sociedad cada vez más dividida, la iglesia debe ser ejemplo de reconciliación. El amor de nuestro Dios en la cruz nos llama a tender puentes y no muros, hermanos.
que nosotros seamos esos puentes para salvación a nuestro prójimo, a nuestros hermanos que fueron quizás un tiempo de la iglesia y se han ido por alguna circunstancia, por algún pecado, pero nos toca a nosotros cumplir esa misión de atraer al perdido. El poder de nuestro Dios es unificador. El amor de Dios en la cruz del Calvario nos insta y nos anima a que podamos unificar a su pueblo en todo el tiempo. El amor de Cristo fue el motor de su sacrificio. Ese amor debe ser el mismo que nos impulse a nosotros a buscar esa unidad. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas vestido de amor, que es el vínculo perfecto, según Colosenses 3:14. La cruz no solo representa redención, sino el estándar del amor de Dios que nos une. Porque de tal manera, ¿verdad? Ese amor sacrificial, ese amor que no se puede comparar, quizás nosotros no lo podríamos llegar a hacer tal cual, pero sí podemos tener amor y misericordia para nuestro prójimo y ayudarle a servirle, a buscarle. Cuando servimos y amamos como Cristo, no hay lugar para divisiones. El amor es el pegamento de la verdadera comunión cristiana, hermanos. Hoy, para concluir, más que nunca el cuerpo de Cristo necesita recordar que la cruz es el punto de encuentro y no de separación. A través de ese sacrificio, el Señor nos ha llamado a tener esa comunión en Él, esa comunión con nuestros hermanos, esa unidad. Muchas veces las diferencias doctrinales son las que hacen división, ¿verdad? Pero todos somos hijos de nuestro Dios, los que le hemos recibido, ¿verdad?, en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, ¿verdad? Las culturas también ha sido un problema, ¿verdad?, que atrae división. Los problemas personales, todo eso no debe superar la verdad de que somos uno en Cristo Jesús. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo y a todos se nos dio el beber de un mismo espíritu. Amados hermanos, si hay división, oremos antes de opinar. Si hay heridas, busquemos esa reconciliación, esa restauración. Si hay orgullo, miremos ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y humillémonos delante de Él. Si hay frialdad, recordemos que en la cruz el amor fue encendido. La cruz de Cristo no solo nos une con Dios, hermanos, esto llevémoslo muy en mente, que no solamente nos une con Dios, sino que nos enseña a vivir unidos unos con otros. Este es el consejo de este día, hermanas y hermanos, que cada día nosotros busquemos la unidad y que recordemos de que en la cruz del Calvario hemos sido perdonados todos por igual, no importando la clase de pecado que tengamos. Ahí hallamos nosotros restauración, salvación, podemos regenerarnos de nuestras malas actitudes, porque en Cristo ya somos nuevas criaturas, hermanos. Y el que aún no ha llegado a los pies de Cristo, le invitamos. Ahí puede encontrar ese amor verdadero en Cristo Jesús. Y no porque hayan seres humanos perfectos, porque no lo somos, pero en su iglesia estamos para poder ser mejores cada día. Y que el amor nos una cada día, hermanos. Y que todos nos veamos por igual. No por nuestros títulos, no por nuestro vestuario, no por nuestras palabras elocuentes, sino que al contrario, sino que el amor de Cristo Jesús nos una como iglesia, como pueblo, ¿verdad? Y que demostremos a través de ello, a través del amor, que estamos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor amado, gracias por tu amor. Gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario, Señor Jesús. Ese medio por el cual nos reconcilia contigo, Señor, a cada uno de nosotros, como también contigo, Padre Celestial.
Ayúdanos a ser instrumento de unidad en tu iglesia y que tu amor sea más fuerte que nuestras diferencias, amado Padre. Bendice a cada uno de tus hijos, de tu iglesia, Señor, y que todos podamos vivir en amor los unos con los otros. Que esa muerte en la cruz del Calvario nos una para poder demostrar, Señor, que somos uno en Cristo. Te lo rogamos, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Paz a vosotros, amados hermanos, que Dios los bendiga.